Buenos días. En esta oportunidad nos queremos referir a cuestiones prácticas y que consideramos fundamentales a la hora de formular una denuncia de violencia familiar. La violencia familiar está considerada como un ejercicio abusivo de poder de uno de los miembros de la familia hacia otro, estén o no unidos en matrimonio y aunque la convivencia haya cesado. Esta inclusive abarca a las parejas que se encuentran viviendo una relación de noviazgo o la hayan cesado. Esta violencia puede ser violencia física cuando se utiliza la fuerza, violencia psíquica, maltrato verbal, ser muy agresivo, opresor en la relación, o violencia sexual, violencia económica, puede estar dirigida a ancianos, a discapacitados y a niños, todos integrantes del grupo familiar, conviviente o no. La violencia está considerada un delito y como tal debe ser denunciada. La denuncia la puede formular la víctima, cualquiera de sus familiares, vecinos, amigos, y también puede estar formulada por cualquier persona que tenga o tome conocimiento de la denuncia y no quiera que se conozca su identidad. Esto la ley lo prevé como denuncia de identidad reservada y en ese caso la persona, el oficial que está tomando la denuncia, consigna los datos del denunciante en forma reservada en un sobre que se cierra y solamente puede ser abierto por el magistrado que va a entender en la causa de denuncia familiar o por las personas que él autorice, que pueden ser, por ejemplo, los defensores que intervengan en el expediente o el fiscal. ¿Dónde se formula la denuncia? La denuncia de violencia familiar se puede formular ante cualquier comisaría. Esto me interesa que quede bien claro porque existe un convencimiento generalizado de que las denuncias de violencia familiar se deben realizar únicamente en la comisaría de la mujer. Esto no es así. La ley establece claramente que se pueden realizar en cualquier comisaría y además también en la comisaría de la mujer. Se pueden realizar en las fiscalías, en los juzgados de paz, ante la línea del niño, ante la dirección de género, en los juzgados de familia o en los juzgados civiles y comerciales que tengan competencia en el fuero de familia en el interior de la provincia. Es muy importante saber que pueden realizar la denuncia las personas que mencioné anteriormente, pero hay otras personas que tienen la obligación de realizar esta denuncia, que son cuando la víctima es menor de edad o un anciano o una persona con capacidad diferente, tienen la obligación de denunciar la violencia los directores de los centros asistenciales, ya sean directores de nosocomios, hospitales, médicos o enfermeras que en ocasión de la consulta médica hayan advertido que la persona es víctima de violencia, ya sea porque advierten el golpe o maltrato físico al momento de hacer la revisación médica. Y también tienen obligación de denunciar los directores de los colegios, las escuelas y las maestras que tomen conocimiento de que un niño está asistiendo a la escuela con signos de violencia, ya sea física o psíquica. La violencia psíquica, los maestros se encuentran perfectamente habilitados porque hay síntomas que denotan los niños que los maestros pueden advertir este tipo de violencia. Entonces tienen obligación de denunciarla y en el caso de que no la denuncien, luego de la investigación de la causa, puede surgir la obligación de realizárseles un sumario administrativo cuando se investiguen las consecuencias de esta omisión en la denuncia. El juez que recibe una denuncia de violencia familiar puede tomar dos tipos de
procedimiento o medidas al momento de investigar el tenor de la denuncia. Seguramente, si la misma amerita la gravedad, inmediatamente se van a disponer las medidas de exclusión del hogar del violento y una prohibición o restricción de acercamiento a determinada distancia del domicilio de la víctima. Estas medidas son las medidas urgentes. Hay otras medidas que el juez va a tomar que ya no se disponen en forma tan urgente, pero sí para investigar el grado de crisis de la familia y ver en qué posibilidades se puede ayudar a esta familia a superar la crisis, que son medidas como informe socioambiental, informe sociológico de la víctima, de los niños y del entorno familiar, a fin de evaluar qué sugerencias se puede hacer para superar a la familia para superar la crisis. Acá hay dos cuestiones que me parecen muy importantes que las personas tengan en cuenta. La exclusión del hogar y la restricción de acercamiento, como todas las medidas que se toman en el área o en el fuero civil en materia de violencia familiar, son medidas absolutamente provisorias. Por lo general se toman por un periodo de 3 meses que pueden ser prorrogables por un periodo similar, siempre y cuando se acredite que se necesita mantener a esta persona lejos o fuera del hogar. Pero quiero recalcar que en ese periodo de tiempo las víctimas deben acudir a un abogado particular o a un defensor oficial en caso de que no puedan contar con asistencia particular en forma privada y iniciar las medidas como ser, por ejemplo, el divorcio, la separación, la tenencia de los hijos, antes de que expire el plazo de vencimiento de la exclusión del hogar. En caso de que las personas no estuviesen unidas en matrimonio, pueden iniciar la exclusión definitiva del hogar. Esto es a fin de prevenir que ocurran situaciones similares cuando expire la medida de exclusión del hogar, cuando venza la medida. Y también es muy importante saber que las medidas dispuestas por el juez deben ser cumplidas, no solo por la víctima, por el violento, por la persona violenta, sino por la víctima. La víctima tiene que procurar por todos los medios de que estas medidas dispuestas se cumplan. En caso de que no lo sean, debe comunicar inmediatamente al juez o a la comisaría más cercana para que las órdenes de restricciones o acercamiento no sean incumplidas o violentadas por el victimario a fin de evitar un daño mayor. También quería señalar que es muy importante que las personas que vengan a formular denuncias de violencia familiar consignen en la denuncia con la aproximación más cercana posible todos los datos en cuanto a domicilio y dejen consignado un número de teléfono de una persona de referencia, amigo o familiar, a los efectos de que podamos comunicarnos en casos de necesitar contar en el juzgado con alguien de la familia para o requerir la información o verificar si se cumple la medida. Estas cuestiones que nosotros en el juzgado con la práctica las vemos como muy necesarias, son solamente medidas tendientes a evitar de que se repitan o se sucedan hechos de violencia por incumplimiento de las medidas restrictivas dispuestas. También es importante remarcar que en caso de incumplimiento nosotros damos inmediatamente intervención a la justicia correspondiente del fuero penal a efecto de que se procedan a tomar medidas mucho más restrictivas en cuanto a la persona que no cumple con la orden de restricción o de exclusión. Entre las medidas provisorias que puede disponer el juez de familia al resolver una causa de denuncia de violencia familiar, se encuentran la fijación de alimentos provisorios. Así como explicaba que la exclusión y la restricción son medidas provisorias, los alimentos también lo van a hacer por el mismo periodo de tiempo en el que se fijan las anteriores medidas. También se puede disponer la tenencia provisoria
de los hijos menores en caso de que en la familia donde se produce la crisis haya niños pequeños. Yo quiero insistir con la cuestión de la provisoriedad de las medidas, porque las personas víctimas de violencia deben, una vez que formularon la denuncia, continuar con el control del expediente. Si no lo pueden hacer en forma personal, se pueden dirigir a su abogado particular o al defensor oficial para que les asesore respecto a cómo continúa este procedimiento. Porque es muy importante que sepan que con solamente la denuncia no se concluye el problema ni el expediente. La denuncia habilita a que la justicia tome participación en el tema, trate de resolver la crisis coyuntural y averigüe otras cuestiones tendentes a solucionar o ayudarle a esta familia a superar esta crisis. Entre estas cuestiones que puede el Poder Judicial colaborar con esta familia sería, por ejemplo, el análisis de la entrevista psicológica que se le realice a los miembros de la familia, sugerirles o colaborar con ellos en el sentido de remitirlos a hacer una terapia, ya sea a algún profesional particular o algún profesional del hospital correspondiente, para que puedan superar esta cuestión. Se los puede también invitar a que concurran al Centro Judicial de Mediación para realizar una mediación en cuanto a las cuestiones relativas a los alimentos, la tenencia y o el régimen de visitas si correspondiere. Pero es necesario que también sigan participando activamente del control de sus causas, porque de lo contrario, al no concurrir más al juzgado a verificar cómo continúa su expediente, puede suceder que la situación de crisis se vuelva a repetir con consecuencias y efectos mucho peores, tanto para la víctima como para sus hijos. Nosotros vamos a mostrarles a ustedes las estadísticas que tenemos acá en la primera circunscripción judicial respecto a las cantidad de denuncias de violencia familiar que estamos recibiendo y cómo están trabajando el Poder Judicial para tratar de solucionar en la medida de lo posible este tipo de problemas. Esperemos haber sido claros en las cuestiones de denuncia de violencia familiar y en lo sucesivo poder, con otros tips que refieran a los diferentes institutos del derecho de familia, como ser cuestiones de alimentos, adopciones, tenencia o régimen de visitas, ir aclarando cuestiones que puedan ayudar al ciudadano a resolver esta problemática que pueda estar padeciendo y evacuar así las consultas que necesite para resolver sus problemas. Muchas gracias.